Los nervios frénicos se originan uno a cada lado como ramas del plexo cervical en el cuello. Nacen de los ramos anteriores de los nervios cervicales C3, C4 y C5, siendo la mayor contribución de C4. Giran alrededor del borde lateral superior del músculo escaleno anterior. Continúa inferiormente cruzando la superficie anterior del músculo escaleno anterior, dentro de la fascia prevertebral, para así introducirse en el tórax. Cada nervio frénico abandona el borde inferior del escaleno anterior y pasa entre la vena y la arteria subclavia para entrar en el tórax y así continuar por el diafragma. Descienden a través del tórax para proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y a las membranas asociadas. El nervio frénico derecho entra en el mediastino superior lateral al nervio vago derecho y lateral y ligeramente posterior al comienzo de la vena brachiocefálica derecha. Continúa inferiormente a lo largo del lado derecho de esta vena y al lado derecho de la vena cava superior. Al entrar en el mediastino medio, el nervio frénico derecho desciende a lo largo del lado derecho del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior al pedículo del pulmón derecho. Los vasos pericardiofrénicos lo acompañan a lo largo de su trayecto en el tórax. Abandona el tórax pasando a través del diafragma con la vena cava inferior. El nervio frénico izquierdo entra en el mediastino superior en una posición similar a la del nervio frénico derecho. Está dispuesto lateralmente al nervio vago izquierdo y lateral y ligeramente posterior al comienzo de la vena brachiocefálica izquierda y continúa descendiendo a través de la cara lateral izquierda del callado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y a la vena intercostal superior izquierda. Al entrar en el mediastino medio, el nervio frénico izquierdo continúa por el lado izquierdo del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior al pedículo del pulmón izquierdo, y está acompañado por los vasos pericardiofrénicos. Deja el tórax atravesando la parte muscular del diafragma justo anterior al centro tendinoso en el lado izquierdo. Fisiología del nervio frénico. Vamos a encontrar que el nervio frénico está ubicado en el plexo cervical y es rama de C3 y C4. Las raíces anteriores de C3 y C5 se combinan para formar el nervio frénico. Es una rama motora y del asa cervical parte motora al plexo cervical. La función principal del nervio frénico es la inervación del diafragma. El diafragma tiene tres porciones: la porción costal, lumbar y esternal. La inervación va a ser el músculo principal de la respiración que contribuye a la comprensión de las vísceras abdominales. El nervio frénico se va a encontrar en la cavidad torácica, por lo tanto hace parte de los nervios de la cavidad torácica. Va a inervar el diafragma y el pericardio. También hacen parte los nervios intercostales que inervan la pared torácica. También encontramos una porción autónoma que está compuesta por troncos simpáticos paravertebrales y nervios vagos parasimpáticos. En la imagen podemos encontrar la posición del nervio frénico y cómo se organiza en la cavidad torácica. El nervio frénico va a ser parte del control de los centros de control respiratorio en el sistema nervioso central. Este se va a dividir en un grupo respiratorio ventral, el cual genera el ritmo de la respiración. Luego, en un centro integrador espinal, que lleva a los nervios intercostales frénicos, a los músculos intercostales y diafragma. Posteriormente, en el grupo respiratorio dorsal, va a existir un centro integrador, el cual va a procesar la información y enviar las señales al BRG para ajustar el ritmo respiratorio. Así, vamos a tener la información de los centros encefálicos más elevados, para crear una influencia emocional y voluntaria sobre la respiración. Por último, el grupo de respiración pontino va a generar el ritmo de la respiración en el área quimiosensitiva, en la cual tenemos quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los nervios frénicos inervan el diafragma mediante fibras motoras y sensitivas. En la imagen podemos ver la vía medular por la que va a actuar el nervio frénico. Al pasar anteriores a las raíces de los pulmones, también se distinguen los nervios vagos que pasan posteriores a las raíces. El nervio frénico también va a actuar en la patología o en la parte del hipo, actuando como contracciones involuntarias y espasmódicas del diafragma. Así, se bloquea la entrada de aire y produce el sonido característico. La causa del hipo puede ser por indigestión, irritación del diafragma, etc.
y esto se debe a la irritación de las terminaciones nerviosas aferentes o eferentes del nervio frénico. Histología. La unidad básica del sistema nervioso central es la neurona. Estas células están altamente interconectadas, compuestas por un soma donde reúnen y procesan la información y unas dendritas que les permiten la interconexión que lleva al proceso de la sinapsis. Esto mediante la excitabilidad, la cual cambia la polaridad de la membrana, produciendo la despolarización e iniciando una cascada de despolarización en las células contiguas. Las células de sostén se denominan neuroglía. Están compuestas por células de Schwann, las cuales rodean los axones del sistema nervioso periférico. Estas proveen sostén físico, aislamiento eléctrico y mecanismos de intercambio metabólico entre vasos sanguíneos y neuronas. Neurona. El soma de la neurona está rodeado por pericardio. Del soma se extienden varias prolongaciones conocidas como axones y dendritas. Las dendritas son prolongaciones delgadas que terminan en receptores sensitivos o interaccionan con las neuronas vecinas y por medio de estas se capta la información. El axón es una prolongación cilíndrica que termina en otra neurona o en un órgano efector mediante su botón terminal por el cual pasan neurotransmisores para interconectarse. Tipos de neuronas según su forma. Neurona multipolar. Numerosas dendritas se proyectan desde el cuerpo celular. Es patrón característico de neuronas de integración, interneuronas y neuronas motoras. Neurona bipolar. Solo tienen una dendrita y un axón en polos opuestos del soma. Actúan como receptores en órganos de los sentidos. Neurona unipolar o pseudounipolar. Estas presentan una sola dendrita junto al axón. Tipos de neuronas según su función. Neuronas sensitivas. Transmiten los impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Sus fibras aferentes somáticas transmiten las sensaciones de dolor, tacto y presión. Las aferentes somáticas transmiten el dolor desde las membranas mucosas. Estas neuronas son unipolares. Neuronas motoras. Transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o ganglios que llegan al órgano blanco. Las eferentes somáticas envían impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos. Las eferentes viscerales al músculo liso. Estas neuronas son motores. Interneuronas. Forman redes integradas de comunicación entre neuronas sensitivas y motoras. Son más del 99% de todas las neuronas. Ultraestructura de la neurona. Tiene un núcleo eucromático y citoplasma perinuclear. Tiene retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres, los cuales tienen los corpúsculos de Nissl. Los organelos se extienden dentro de las dendritas, pero no dentro de la axón, ya que este presenta el cono axónico. Tienen características de células con alta actividad sintética. Las dendritas no están mielinizadas, se encargan de recibir la información del medio externo mediante sus arborizaciones dendríticas. A excepción de lo que se tiene en el soma, estos no tienen aparato de Golgi. Los axones son efectores que transmiten los estímulos. Los axones son efectores que transmiten los estímulos a otras células o a células efectoras. Estas pueden ser de Golgi tipo 1 o tipo 2, dependiendo de la longitud del axón. El axón carece de organelos citoplasmáticos y tiene un segmento inicial donde se genera el potencial de acción. Vía neuronal postnatal. Las células no se duplican después del nacimiento, pero existen células madres neuronales, las cuales pueden diferenciarse de neuronas en caso de lesión y tienen la capacidad de migrar así la lesión no haya sido cerca de ellas. Células de sostén. Las células de Schwann sostienen el sistema nervioso periférico. Su origen son las crestas neurales diferenciadas mediante SOX10 y cuya función radica en sostener las fibras nerviosas mielínicas del nervio frénico. Estas células producen la vaina de mielina que rodea los axones, permitiéndoles una mayor rapidez en la conducción debido a que no son conductoras. Esto mediante el enrollamiento de su citoplasma alrededor del axón, generando que la membrana plasmática se pliegue varias veces, formando así la mielina. Cuando se unen dos células de Schwann se produce el nódulo de Ranvier. Estas células también contribuyen a la limpieza de los desechos producidos por las neuronas. Nervio frénico. Está formado por fibras nerviosas aferentes y eferentes. Estas células están rodeadas por un tejido conjuntivo adyacente, el cual está compuesto por endoneuro, perineuro y epineuro, siendo el endodermo un tejido conectivo laxo asociado a fibras nerviosas. Este tejido es colágeno producido por las células de Schwann. El perineuro es una barrera de hemato neural, la cual mantiene el nivel iónico, ya que procede de receptores, transportadores y enzimas. Las células son planas escamosas con lámina basal. Estas células son contráctiles y tienen uniones estrechas. El epineuro es tejido conjuntivo denso, está poco vascularizado
por vasos sanguíneos y vaina perineural. La neurona presináptica envía axones desde la médula espinal de C3, C4 y C5, y la postsináptica se encuentra en la cadena simpática. A continuación voy a presentar el caso clínico. Una mujer de 52 años entra a consulta reportando dificultad respiratoria presente a la hora de dormir, disnea paroxística nocturna, y durante el día aumentaba progresivamente en decúbito supino, síntoma que se ha venido incrementando desde hace aproximadamente 4 meses. Desde entonces también ha presentado cefaleas leves pero de larga duración, continuas sibilancias, episodios muy frecuentes de tos, generalmente acompañados de expectoraciones, en donde se reportaba hemóptisis en 3 ocasiones. Finalmente describe dolor torácico hacia el costado derecho, más específicamente en el hemitórax derecho, y dolor leve focalizado en el hombro derecho. Comenta que es una exfumadora desde hace 13 años y no presenta ningún antecedente médico-quirúrgico. Examen. En la exploración física presenta una leve protrusión del abdomen en la región epigástrica predominante en el costado derecho. En la toma de signos vitales se obtuvo una temperatura de 36,1 grados centígrados, presión arterial de 125/70 y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. En la auscultación pulmonar se halla una disminución en los ruidos respiratorios normales en el lado derecho. Se realizaron pruebas bioquímicas que no revelaron ningún dato concluyente y adicionalmente se pidió una prueba para el estudio citológico del esputo, que demostró la presencia de células anormales, posiblemente células tumorales malignas, para lo cual se solicita a la paciente una radiografía de tórax para confirmar diagnóstico. Allí pudo identificar el hemidiafragma del lado derecho más elevado de lo normal. Además, se pudo observar una masa tumoral de aproximadamente 7 centímetros en el pulmón derecho, la cual se extendía y afectaba directamente al nervio frénico, causándole compresión y generando de esta manera una parálisis diafragmática. Esta observación explicaba las disneas y la elevación del hemiotórax. Para el tratamiento, primero se pidió biopsia para el estudio del tejido pulmonar y según los resultados se analiza riesgo y/o se procede a intervención quirúrgica para extirpar el tumor. Posteriormente, si se requiere, se solicitan sesiones de quimioterapia y radioterapia adicionales para eliminar completamente el tumor. Y en cuanto a la parálisis diafragmática, como en este caso es unilateral, se puede tratar con fisioterapias respiratorias para controlar y recuperar el funcionamiento del diafragma, pero si la afectación fuese asintomática, generalmente no requiere tratamiento.